hablar de prevención en el camino de la enfermedad metabólica, la insuficiencia cardíaca, fue a propósito de este caso clínico poco común. Es una paciente femenina de 27 años. En el año 2015 hizo su primera consulta. Como factores de riesgo es una paciente tabaquista, obesa, diabética tipo 1, insulino dependiente con diagnóstico a los 8 años. Como antecedentes familiares, padre y madre ambos hipertensos sin antecedentes de enfermedad coronaria al momento y no diabéticos. Como antecedentes no cardiovasculares, era una paciente que venía con situaciones de estrés, crisis de pánico y había tenido una internación el año anterior por una úlcera duodenal. Venía medicada con clonazepam, omeprazol 20 miligramos e insulina Lantus, Largina, 60 unidades día, más correcciones con glulicina en las cuatro desayuno, almuerzo, merienda y cena. El motivo de consulta fue un control cardiológico. Ella refería episodios de taquicardia frecuente. Cuando se le hace el examen clínico no tenía nada para destacar. Estaba normotensa, una presión arterial de 128/82. Edemas bimaleolares era lo único que se podía encontrar, una cruz, pero nada para destacar. El electrobasal que se le realiza en el momento, la paciente tenía un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de casi 100 por minuto. Se podía ver un bloqueo incompleto de rama derecha con una mala progresión de R de B1 a B6 y extrasístoles ventriculares aisladas. La verdad que les debo el trazado porque dado el tiempo de la consulta hemos perdido bastantes imágenes. Se solicitan en el momento de la consulta distintos estudios complementarios, una placa de tórax, ecocardiograma Doppler y laboratorio. La placa, que se podía ver que era una placa simétrica con índice cardiotorácico conservado, senos costofrénicos libres, era una placa normal. Un ecodoppler que sí nos llamaba la atención. Primero tenía diámetros ventriculares conservados y auriculares. Se podía ver en hipoquinesia inferior e inferolateral basal media de todos los segmentos apicales y deterioro moderado de la función ventricular con el 45% de la función. El resto era normal, aparatos valvulares normales y una presión pulmonar normal. En laboratorio teníamos hematocrito y hemoglobina bien. Para destacar, era una glucemia de 230 y una hemoglobina glicosilada de 9.2. El resto de los parámetros y la función renal normal. Tratamiento al momento en esa consulta, ella se va medicada con bisoprolol 5 miligramos día e inicia aspirina, que al poco tiempo es suspendida por el antecedente de hemorragia digestiva. Era una paciente que se seguía, empezaba el inicio cardiológico en la institución y tenía sus otros médicos en su obra social, entonces venía controlada con endocrinología, clínica médica y en base a eso los múltiples tratamientos que iba recibiendo. Al año vuelve a la consulta por distintos temas, no pudo seguir en la institución, la vuelve a ver el servicio de cardiología clínica y le siguen solicitando distintos estudios para definir el diagnóstico. Vuelven a pedir un ecodoppler que si bien mostraba nuevamente hipoquinesia leve, inferolateral, basal y media y septoapical, mostraba un deterioro leve de la función ventricular con un 49%. Le piden una cámara gamma, un estudio de perfusión, hace un protocolo de Bruce a 8 MET, llega un ITTM de 24.480, totalmente asintomática, lo que informaba el electro, que tenía un registro taquicárdico con este bloqueo incompleto de rama derecha. Lo que informaba el estudio fue una isquemia miocárdica leve, lateroapical y apical alta carga ergométrica, con un SSS de 5 y un SSS de 3, lo que hablaba de una carga isquémica leve, moderada, y una función ventricular en reposo del 50%. Le siguen solicitando estudios, entre esos piden una resonancia para especificar bien la causa de lo que tenía. La resonancia daba diámetros y espesores ventriculares normales, sin fibrosis. Se veía una miocardiopatía con deterioro leve a moderado de la función ventricular, una FEI de 45%, y una función del BD conservada. Era lo único para destacar de la resonancia. En la continuidad de los estudios, que después se puede charlar si qué tipo de estudio hubiera sido realmente el que se le pedía, pero se hizo multiplicidad de estudios. La angiotomografía mostraba arterias coronarias sin lesiones, score de calcio 0, hablaba de la misma hipoquinesia anteromedial, apical, septoapical e inferoapical, con un deterioro moderado de la función ventricular. La paciente es derivada del servicio de insuficiencia cardíaca y al consultorio de diabetes y enfermedad cardiovascular. En el consultorio de diabetes
nos encontramos que presentaba importantes recaídas desde el inicio de la enfermedad, con un inconstante seguimiento, varias internaciones por hiperglucemia, hipoglucemias 1 o 2 por semana y limitadas caminatas por disneas en clase funcional 2. Se continúan ampliando los estudios. A la paciente se le pide laboratorio completo con medición de microalbuminuria, fondo de ojo, estudiando enfermedad de la microvasculatura, examen en busca de neuropatía autonómica y se le hace una tomografía por emisión de positrones. Al laboratorio la paciente tenía glucemias más altas de 370, una hemoglobina glicosilada de 11 y una función renal que por CK de EPI nos daba una disminución leve en 77.15. El PET era un PET absolutamente normal, con viabilidad en todos los territorios del miocardio. Un fondo de ojo que nos decía que tenía retinopatía diabética no proliferativa moderada, microneurismas y exudados duros. Y en el ojo derecho lo que nos encontramos es que tenía una trombosis de la arteria derecha. En ese momento se realiza el láser. La paciente después evolucionó muy bien con eso. Se busca algún foco aterogénico que pudiera haber sido el causante de eso, un Doppler de vaso de cuello normal, un Doppler arterial de miembros inferiores también. Se hace interconsulta con hematología para evaluar factores protrombóticos y en pruebas seriadas de 6 meses dan factores negativos. Al examen físico la paciente seguía mostrando normal, se evalúa por neuropatía autonómica, lo que nos da al minuto, a los 3 minutos y a los 5 minutos en frecuencia cardíaca y presión arterial, una paciente totalmente asintomática. Se deriva al servicio de gastroenterología con una videoendoscopía sin lesiones, más que nada por el tratamiento a la aspirina, y se interconsulta con el servicio de epidiabético para ampliar bien todo el tratamiento del seguimiento de la paciente sin lesiones y normal. Al momento, el tratamiento fue el clonazepam, el omeprazol que ya venía tomando, se rota a la insulina de Gludec. En su momento ya estaba con Lantus para optimizar más que nada las hipoglucemias que venía haciendo. Se indica toda la parte de mejorar la alimentación, estar más activas, se reinicia la aspirina. Dada la alteración cardiológica que presenta al momento, se decide iniciar atorvastatina, carvedilol de C25 cada 12 horas y losartán 25 miligramos. La paciente comenzó rehabilitación, tomó más contacto con su enfermedad, estaba más animada, adhirió mejor al tratamiento y a la dieta, se alcanzó la cesación tabáquica, refería la necesidad de ser mamá y junto con el servicio de endocrinología se inició el tratamiento con microinfusor de insulina. Al 2017, la paciente había mejorado ampliamente sus parámetros metabólicos con una glucemia de 160 y una glicosilada de 7.8, la función renal mejoró y la microalbuminuria también se redujo. Si bien presentaba glucemias con gran variabilidad, la hemoglobina glicosilada se mantuvo entre 7.5 y 8. Un ecodoppler que al tiempo mostró mejoría prácticamente sin alteración de la motilidad y una función sistólica al límite inferior de la normalidad con una FEI del 55%. Nunca llegó a dilatar ventrículos ni aurículas. Tratamiento quedó con omeprazol, aspirina, atorvastatina, este tratamiento actual, telmisartán de 80 miligramos, bisoprolol 10 miligramos, la bomba de infusión continua. Entonces nosotros nos planteamos el caso de una miocardiopatía diabética. Por eso pusimos el título de Podemos hablar de prevención en el camino de la enfermedad metabólica a la insuficiencia cardíaca, tratando de responder estas ciertas preguntas que debe saber un cardiólogo sobre los aspectos básicos de la diabetes, la relación entre insuficiencia cardíaca y diabetes, cómo llegamos a hablar de esto, la optimización del tratamiento, drogas antidiabéticas, por qué la importancia de aprender a usarlas y la importancia en estos casos en los pacientes diabéticos insulino dependientes. Y si bajamos la glucemia, bajamos los eventos, y más allá de bajar los eventos, también mejoramos calidad de vida. Entonces trataremos de responder esto paso a paso. Bienvenido. ¿Qué debe saber un cardiólogo sobre los aspectos básicos de la diabetes? Es la charla inicial. Primero vamos a hablar sobre definición de diabetes, prevalencia, clasificación y criterios diagnósticos, el camino hacia la enfermedad cardiovascular, importancia y prevalencia del riesgo cardiovascular en la diabetes, fisiopatología de la enfermedad cardiovascular, tratamiento que se desarrollarán con el resto de las charlas. Como definición,
Es una enfermedad metabólica crónica de múltiples etiologías que se caracteriza por hiperglucemia con alteraciones en el metabolismo de hidratos de carbono, grasas y proteínas, resultando en el defecto de la secreción de insulina, de la acción de la misma o de ambas. Más allá de ser una enfermedad, es un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular y como complicaciones afecta a la microvasculatura, generando retinopatías, nefropatías y neuropatías, o a nivel macrovascular como enfermedad coronaria, stroke, enfermedad vascular periférica y el desenlace final que es la insuficiencia cardíaca. Pero lo más importante es que más allá de la micro o macrovasculatura, la diabetes afecta la pared vascular, el endotelio vascular. Por eso es tan importante la detección precoz, no solamente de aquel paciente que tiene enfermedad coronaria, sino del paciente diabético con riesgo de tenerla. Como prevalencia, hoy se sabe que en el 2015 hay 415 millones de personas que tienen diabetes y para el 2040 se esperan 640 millones de personas. Lo importante es que en Argentina, en la última encuesta de factores de riesgo del 2013 al 19 de 9.8 subió al 12,7%, que hay más de 300 millones de personas que tienen prediabetes y de ellas en Argentina el 8,4% tienen glucemia alterada en ayuno o prediabetes. De esto, 1 de cada 11 adultos al 2015 es diabético y en el 2040 se espera que 1 de cada 10 adultos lo sea. La mitad de los pacientes con diabetes están sin diagnosticar. La mayoría son casos de diabetes tipo 2. 1 de cada 7 nacimientos se ve afectado por la diabetes gestacional. El 12% del gasto mundial en salud se destina a diabetes. 500.000 de niños hoy tienen diabetes tipo 1 y muere en el mundo una persona cada 6 segundos a causa de la enfermedad. Como clasificación, se puede clasificar en 4 categorías: diabetes tipo 1 insulino dependiente, la tipo 2, que es la más común, es un déficit progresivo en la secreción de insulina sobre la base de una resistencia a la acción de la misma, afecta a personas a partir de los 40 años, pero es cada vez más frecuente en niños, es de lenta progresión, está precedida por etapas fácilmente identificables, generalmente pasan 10 años hasta el diagnóstico de la diabetes tipo 2 y cuando se detecta la diabetes tipo 2 el paciente ya tiene complicaciones. Los factores de riesgo son estilos de vida no saludables, aquella persona obesa con sobrepeso, sedentaria, hipertensa, que tiene una dieta rica alta en grasa. Esos son pacientes vulnerables de tener diabetes tipo 2. La diabetes gestacional y la de otros tipos específicos de diabetes. Como diagnóstico, para hacer diagnóstico se hace a nivel bioquímico por laboratorio, con una glucemia mayor a 126 en 2 oportunidades o una hemoglobina glicosilada más de 6.5. A las 2 horas de una curva de azúcar, la glucemia debe ser mayor a 200 miligramos decilitros o síntomas de hiperglucemia con una glucemia al azar mayor a 200 hacen diagnóstico. La Asociación Americana de Diabetes ahora en este año 2019 dijo que con solo 2 medidas en un mismo laboratorio, por ejemplo, una glucemia mayor a 126 o una hemoglobina glicosilada mayor a 106.5, ambas en un mismo análisis ya hoy hacen diagnóstico de diabetes. Y como criterio diagnóstico de prediabetes es una glucemia alterada en ayuno entre 100 y 125 o a las 2 horas de la curva de azúcar entre 140 y 199, lo que se denomina tolerancia normal a la glucosa, una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4. Importante la prevalencia del riesgo cardiovascular en la diabetes, es la principal causa de morbimortalidad, afecta al 70-80% de las muertes. Ser diabético duplica el riesgo de morir por enfermedad cardiovascular y 2 de cada 3 personas con diabetes mueren por enfermedad cardiovascular. Pero más allá de la alta tasa de mortalidad es cómo reduce la calidad de vida. Un paciente de 60 años diabético con enfermedad cardiovascular tiene menos 12 años de vida que cualquier persona no diabética. El estudio Framingham en el 2003 mostró que además de tener mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, lo tienen por insuficiencia cardíaca. Y comparados con controles no diabéticos, el aumento es mayor en mujeres que en varones. La insuficiencia cardíaca, que es el desenlace final de la enfermedad, afecta 4 veces mayor en hombre y 7 veces en la mujer. El 50% de las personas con diabetes tienen insuficiencia cardíaca. La presencia de enfermedad microvascular aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares.
duplica el riesgo de muerte, la insuficiencia cardíaca, y triplica el riesgo de muerte súbita. La edad de aparición y la duración de la diabetes son predictores de mortalidad. Si bien la incidencia en diabetes tipo 1 y 2 es alta, ya puede estar presente cuando se detecta clínicamente la diabetes tipo 2, y la enfermedad coronaria, la hipertensión y la diabetes son factores de riesgo independientes para el desarrollo de la enfermedad. La miocardiopatía diabética, para continuar con el caso, es una entidad muy prevalente en la población diabética, conduce a una disfunción ventricular progresiva y al desarrollo de insuficiencia cardíaca, la cual presenta alta tasa de morbimortalidad. El diagnóstico precoz es fundamental para poder seleccionar este grupo de población de alto riesgo y hacer el seguimiento más cercano del paciente con las estrategias de tratamiento. La miocardiopatía diabética se definió por primera vez por Rubler en 1972, pero ya se habló en el año 1969. Como definición, es una enfermedad miocárdica en pacientes con diabetes que no puede ser atribuida al efecto individual de la enfermedad coronaria, hipertensión u otra enfermedad cardíaca conocida y causa un amplio espectro de anormalidades estructurales que llevan a la hipertrofia ventricular izquierda y a la disfunción sistólica y diastólica o a una combinación de ambas. Es una de las etiologías de la diabetes tipo 1 y tipo 2. Por cada 10 años de evolución de la diabetes, el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca es del 38% y el de muerte del 90%. Entonces, la diabetes tipo 1 es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de insuficiencia cardíaca. El diagnóstico es bioquímico a través de una glucemia en ayuna, de una hemoglobina glicosilada, una curva de tolerancia. Se duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular en los pacientes con diabetes. El 50% de los pacientes con diabetes pueden desarrollar insuficiencia cardíaca. Los episodios de hipoglucemia tienen peor pronóstico que los de hiperglucemia. La presencia de enfermedad microvascular nos aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Es muy importante el screening de la enfermedad en todo paciente con enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, ¿cuál es el espectro que se nos amplía como cardiólogos en este mundo de la diabetes? Primero, ver si estamos frente a un paciente con enfermedad cardiovascular o frente a un paciente diabético con riesgo de enfermedad cardiovascular, o si es un paciente no diabético con enfermedad cardiovascular o no diabético sin enfermedad cardiovascular. En el primer grupo, es importante que nosotros sepamos ver y evaluar en un laboratorio la glucemia, la hemoglobina glicosilada, evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascular, solicitarle un ecocardiograma Doppler y ver si tiene alteración en la microvasculatura, solicitar una microalbuminuria, saber si tiene o no el paciente pedido un fondo de ojo y evaluar la neuropatía diabética. Y en el otro caso, en el paciente que no es diabético con enfermedad cardiovascular o aunque no tenga enfermedad cardiovascular, siempre debemos saber como cardiólogos mirar el laboratorio y saber si la glucemia que tiene el paciente es mayor a 100, ya tenemos una glucemia alterada en ayuna. ¿Podemos nosotros seguirlo? Eso va a depender de cada cardiólogo, pero es importante tener en cuenta ese valor para saber cómo actuar. Y la hemoglobina glicosilada a partir de 5.7 también está alterada. Entonces, es una enfermedad con un enfoque multidisciplinario. Por eso, bienvenidos a este Vintage de la medicina cardiovascular, donde entre todos somos uno en la atención multidisciplinaria. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar hoy acá, no solamente por participar del Ateneo, sino porque he visto muchos amigos que hemos terminado, digamos, con tareas en común en muchas oportunidades y es muy lindo poder compartir este espacio y este momento. Así que la idea es ampliar un poquito de lo que estuvo hablando Micaela hasta ahora, la mirada un poco fisiopatológica de qué es lo que pasa con nuestros pacientes con diabetes que aún no han desarrollado insuficiencia cardíaca y desde la mirada de los médicos cardiólogos que hacemos insuficiencia cardíaca, qué es lo que le está pasando o qué es lo que le estuvo pasando a nuestro paciente con diabetes. Entonces, a modo de introducción, en realidad, de esto ya habló Micaela, tenemos que entender que la diabetes es altamente prevalente a nivel mundial, también lo es en nuestro país. Justamente la mayor edad de la población y justamente la sobrevida por la mejora en los tratamientos hacen que nuestros pacientes y la población en general llegue a edades más avanzadas con posibilidades de desarrollar no solo diabetes, sino otras comorbilidades, como así también insuficiencia cardíaca. Fíjense que
esto ya habló un poquito Micaela, la chance de aumentar el riesgo de desarrollar, digamos, insuficiencia cardíaca en el hombre cuando presenta diabetes se aumenta por 4 el riesgo, siendo que en la mujer este riesgo aumenta por 7. Y justamente cuando estamos frente a un paciente diabético, lo importante es saber cuándo fue el diagnóstico y cómo fue la evolución durante ese tiempo desde el diagnóstico, o sea, cómo fue el control glucémico para predecir la mortalidad, no solamente por la macro, digamos, patología, la macrovasculatura, sino también por la micro, que es justamente de la que yo voy a hablar. Lo más importante que me pareció para resaltar, sobre todo nosotros los cardiólogos que no hacemos diabetes, es esto que tiene que ver con que al momento del diagnóstico de la diabetes, muchos de los pacientes ya vienen padeciendo niveles de glucemia elevados, que justamente es el eje fundamental de la patogénesis de la miocardiopatía diabética. Este es una curva de sobrevida justamente del paciente con diabetes y sin insuficiencia cardíaca versus el paciente diabético con insuficiencia cardíaca. Y esto es lo que nombraba recién Micaela, que tiene que ver con que esto no es reciente. Nosotros hablamos desde hace más de 40 años de lo que es la miocardiopatía diabética y justamente fue Rubler el que hizo el primer reporte en el 72 a partir de 27 pacientes que mueren por glomerulosclerosis diabética. Lo que hizo fue descartar los pacientes que tenían otra, digamos, causa de esta cardiopatía o de cardiomegalia, que es lo que se había visto en la radiografía y en las alteraciones en el electrocardiograma. Entonces descarta 23 pacientes con diagnóstico de hipertensión y enfermedad coronaria significativa y solo quedan 4 pacientes que además de presentar la glomerulosclerosis diabética, presentaban antecedentes de cardiomegalia y congestión en la radiografía de tórax. Lo que se vio es que estos pacientes tenían alteraciones en el estudio histopatológico que, fíjense, tiene que ver con la fisiopatología que ahora voy a desarrollar, con fibrosis, engrosamiento de la pared, hipertrofia, no relacionado con la hipertensión arterial, alteraciones a nivel de las arteriolas, o sea, de la microvasculatura, con muchos de los, digamos, diagnósticos que se le hizo a la paciente que Micaela presentó en Ateneo. Entonces, en concreto, ¿a qué se define miocardiopatía diabética? Es la presencia de alteración en la función o estructura cardíaca en ausencia de enfermedad coronaria epicárdica, hipertensión y o enfermedad vascular significativa. Piedra angular de la miocardiopatía, en realidad diabética, tiene que ver con el corazón que se enferma, pero que en algunos pacientes se va a desarrollar enfermedad coronaria. No me dejen mentir ustedes y si me equivoco me corrigen, pero estos son más los pacientes con diabetes no insulino dependiente, que tienen otras comorbilidades, como ser hipertensión, dislipemia, en donde el genio de la enfermedad hace que haya mayor daño a nivel macrovascular y de epicárdico con antecedentes de infarto o enfermedad coronaria significativa que hacen que haya deterioro de la función ventricular. Por ahí vamos. Es así. No es patrimonio exclusivo de la diabetes tipo 2. O sea, insulina dependiente somos todos, ¿no? Porque todos dependemos de la insulina. Lo que pasa es que son distintos, me parece, estadios de la enfermedad. Al principio no requerís tratamiento sustitutivo con insulina y después sí. Los chicos están más acostumbrados. Pero en realidad el paciente con diabetes tipo 2 puede desarrollar la insuficiencia cardíaca como complicación de la complicación. O sea, la complicación sería, como vos dijiste recién, la arteriopatía coronaria, el infarto, la miocardiopatía isquémico-necrótica y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, o todo lo que vos vas a hablar ahora, que es sin pasar por esa complicación, directamente la complicación de la insuficiencia cardíaca. Una de las causas puede ser la miocardiopatía diabética, pero sí. En general, lo que nos pasa a los cardiólogos es que estamos muy enfocados que si viene un paciente con deterioro de la función ventricular y es diabético, queremos encontrar la enfermedad coronaria. Exacto, ¿no? Entonces lo que yo estoy planteando es un enfoque diferente de mirar al paciente con insuficiencia cardíaca, sea preservada o sea deteriorada, pero sin enfermedad de las coronarias.
este es el enfoque que yo hoy quería ver, porque para mí el hecho de que ustedes hoy me hayan invitado significa que estoy haciendo una mirada diferente de lo que yo venía haciendo hasta ahora, porque siempre era el intentar encontrar al paciente, como se hizo con esta paciente. Primero, la isquemia. Segundo, no me convence el ataque multicorte. Y tercero, el PET. La pregunta ¿es necesario tanto si entendemos esto? Por eso, esta mirada que yo tenía ganas de traer hoy y en realidad charlar en conjunto, porque la experiencia es más de ustedes que mía. A mí me llega ya cuando hizo el deterioro de la función ventricular. Entonces, la idea es qué pasa con este paciente que tiene glucosa alterada, hiperglucemia, con hiperinsulinemia, resistencia a la insulina como etapas continuas de una misma patología y que después, secundaria al, digamos, mayor enemigo, que es la lipotoxicidad, desarrolla la miocardiopatía diabética. Más o menos para entender y que pueda ser gráfico, este slide tiene que ver con entender qué pasa con la hiperglucemia. Primero, la célula muscular depende en su mayor, digamos, porcentaje o de más rápido uso de la glucosa. Cuando la glucosa no está disponible por alteración de la captación de la misma a nivel de receptores, lo que se ve es una disfunción ya a nivel celular con daño. Esto hace que haya una alteración de todo el uso, de mal uso, digamos, de la glucosa y una alteración del metabolismo que corre a utilizar los ácidos grasos libres y de esta manera altera todo lo que es la función metabólica intrínseca de la célula per se, con disfunción mitocondrial, aumento de reactantes del oxígeno y lo más importante de todo que tiene que ver con el mal manejo de calcio intracelular. Poniendo en marcha mecanismos que bien conocemos en la insuficiencia cardíaca como ser aumento de la inflamación y up del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, la cuestión es el daño celular, el micro. Hay una alteración a nivel retículo sarcoplásmico, hay mala utilización del calcio, hay una alteración de la tepeasa miofibrilar con un switch de la isoforma de la cadena pesada de la miosina. O sea, a nivel micro ya estamos viendo que hay una alteración clara en la célula de los puentes actina-miosina y de la sensibilidad del calcio al miofilamento. A nivel celular es lo que vimos hasta ahora. A nivel microvascular, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense, la hiperglucemia actúa a nivel endotelial con disfunción endotelial, alteración de la función plaquetaria y alteración del metabolismo de las lipoproteínas, por lo que antes estábamos mencionando. Esto hace que haya una inflamación exagerada en una primera etapa en donde el paciente la presenta aún ya al momento del diagnóstico con hiperglucemias y hemoglobinas quizás no tan alteradas, pero que durante años estos valores de hiperglucemia fueron produciendo el estímulo de lo que es la placa de aterosclerosis cuando hablamos de la fisiopatología de la macrovasculatura y una alteración de todo el sistema simpático que está alterado también en el paciente diabético con estimulación de fibroblastos, acúmulo y colágeno, cosa que trae, tanto en la micro como en la macro, fíjense, alteraciones a nivel del ecocardiograma. Y es acá en donde yo me quería detener, porque es el paciente que nosotros muchas veces vemos con insuficiencia cardíaca, función sistólica preservada y no tenemos muy claro qué hacer con estos pacientes porque la morbimortalidad en relación al paciente con insuficiencia cardíaca y deterioro de la función ventricular se están empezando a asemejar y a igualar a lo largo del tiempo. Es acá donde nosotros los cardiólogos decimos que hay que hacer un enfoque multidisciplinario y en donde la diabetes tiene un rol fundamental en este grupo de pacientes.
en donde la alteración de la relajación con justamente una alteración del patrón EA o un patrón pseudonormal o restrictivo se hace presente a nivel macrovascular. Cuando determinamos qué es lo que pasa o queremos ver que, por ejemplo, con la paciente del caso clínico, qué es lo que pasa a nivel celular por, digamos, el contraste con gadolínio, podemos ver si hubo un proceso prolongado, que hay colágeno con depósito de exagerado a nivel intercelular, fibrosis, y muchas veces, según los años de evolución, se puede llegar a ver este realce tardío aún con función preservada en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que pasa con el paciente que no desarrolla la macro, digamos, la patología macrovascular con estenosis típica del paciente coronario? Lo que se ve es que en realidad las arterias tienden a ser tortuosas, no llegan a tener, digamos, el flujo que nosotros pretendemos para nuestros pacientes que no desarrollan, digamos, la enfermedad macrovascular, y esta alteración de la microvasculatura, que no se ve como placa excéntrica concretamente, puede dañar al miocardio junto con el resto del sistema inflamatorio puesto en marcha, con deterioro de la función ventricular y aumento de los volúmenes. Es así que, fundamentalmente, el proceso de alteración desde el desconocimiento del paciente hasta que nos llega al consultorio, quizás en esta etapa, quizás en esto, quizás en esta, ojalá que vengan a hacerse chequeos de salud y veamos que solamente tiene una resistencia a la insulina, es donde nosotros como médicos, primero como médicos, después como médicos especialistas, vamos a tener que ser agresivos con una patología que es agresiva también para nuestros pacientes. Según el momento de la evolución de la enfermedad, nosotros vamos a poder encontrarnos al paciente con una enfermedad, digamos, con desarrollo a nivel temprano, avanzado o más tardío. Y justamente esto tiene que ver con lo que venimos charlando hasta ahora, en donde, fíjense que en la etapa temprana, en donde todavía podemos hacer mucho por el paciente para que evitemos la evolución natural de la enfermedad, en donde vamos a encontrar hiperglucemia con aumento de los ácidos grasos, insulinoresistencia y todas las alteraciones que estuvimos viendo, con pocos cambios a nivel macro, o sea que si nosotros le hacemos un ecodoppler a este paciente, probablemente no encontremos aumento del índice de masa corporal, ventricular, seguramente corporal sí, si es el diabético no insulino requiriente tipo 2, pero lo más importante de todo que vamos a ver pocos cambios o leve cambios en los volúmenes ventriculares. Esta es una etapa fundamental para ser agresivos con nuestros pacientes, justamente para no pasar a lo que es la disfunción diastólica por aumento del índice de la masa del ventrículo izquierdo, y ni hablar de esta parte tardía, que es la que nos encontramos muchas veces con el paciente de hace años con mal control glucémico, en donde la disfunción sistólica ya está presente, pero lo más importante es que la disfunción sistólica estando presente con fibrosis en la resonancia es el paciente diferente al del paciente que presentó Micaela, en donde había disfunción sistólica, pero que probablemente con tratamiento efectivo, no solamente del tratamiento de la glucemia, sino de los targets que hoy están ya desarrollados con evidencia fuerte, científica, que tenemos que tratar, con los que tenemos que tratar nuestros pacientes en realidad de insuficiencia cardíaca, sino con nuevos tratamientos que están ahora, digamos, saliendo con más evidencia y más fuerza, de la que después los doctores van a hablar, es justamente en donde podamos tener un paciente quizás en una etapa intermedia, en donde podamos darle una chance de tratamiento y una mejor sobrevida y morbimortalidad. Acá lo que pensé es, ¿dónde estamos parados nosotros? Bueno, nosotros estamos parados, o deberíamos estar parados en todos. Más allá de que algunos hacemos insuficiencia cardíaca y el paciente nos llega ya muy enfermo, también tenemos la chance de ver al paciente que en realidad pueda llegar a tener resistencia a la insulina. Y no debemos pasar por alto la etapa
del cambio del estilo de vida, de las medidas higiénico-dietéticas, porque la realidad es que muchas veces la actividad física, la rehabilitación cardiovascular, tiende a ser tan o más efectiva que cualquiera de estas drogas que posteriormente vamos a hablar. Muchas gracias. Primero, gracias por la invitación. También muchas caras amigas. Gracias por las presentaciones de las dos. Y yo en realidad me quedé pensando en esto último que dijiste, que en realidad creo que vos mostraste una diapositiva que para mí siempre es muy impactante verla, que es la sobrevida del paciente con diabetes sin insuficiencia cardíaca y qué pasa cuando el paciente con diabetes desarrolla insuficiencia cardíaca. Y vos mostraste que la mortalidad a 5 años pasaba de ser del 3% en el paciente sin insuficiencia cardíaca a pasar a ser más arriba del 85% en el paciente cuando desarrolla insuficiencia cardíaca. Y yo me pregunto, y le pregunto a los diabetólogos, ¿por qué no buscan insuficiencia cardíaca en las etapas tempranas? Y yo les pregunto a los cardiólogos, nos pregunto, ¿por qué no miramos el estadio intermedio, la hiperglucemia subdiabética, para evitar que el paciente en ese breve periodo de la enfermedad, donde la enfermedad todavía es reversible, no desarrolle diabetes y no empeore tan dramáticamente la sobrevida del paciente? Y esto lo voy a pasar porque ya lo dijo Mica. Y yo creo que esto es lo que hacemos los cardiólogos cuando vemos un paciente con diabetes en la consulta. Hacemos esto. Y creo que lo hacemos por lo que podemos resumir en esta diapositiva. Este es el resumen que hacen anualmente los endocrinólogos clínicos americanos de las drogas antidiabéticas. Y los cardiólogos, en general, lo podemos resumir ahí, los cardiólogos nos manejamos siempre con resultados cardiovasculares. Sabemos que si el paciente es hipertenso y le bajamos la tensión arterial, bajamos los eventos. Si tiene LDL alto y bajamos el LDL sin curva J, bajamos los eventos. Y si tiene la glucemia alta y bajamos la glucemia, ya nos explicará mejor Hugo, pero en general el estudio ACCORD y muchas cosas que pudimos ir leyendo nos demostró que si éramos muy estrictos en el control glucémico aumentábamos los eventos y que si éramos moderados no lográbamos nada. Salvo el beneficio marginal que se le otorgó a metformina. Vamos a repasar qué teníamos hasta ahora, disculpando un poco a los cardiólogos por su falta de interés. Este beneficio marginal surge de un pequeño de 300 y pico de pacientes del estudio UKPDS, obesos con mal control metabólico, que demostró disminuir el infarto de miocardio y la mortalidad por todas las causas en un seguimiento después a 10 años. Y después con el uso vimos que bajaba la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca en un 20%, con lo cual metformina sí que puede estar entre las drogas que vamos a poder usar y es importante saber usarla. ¿Qué pasaba con las TZD? Bueno, todos conocemos al doctor Steven Nissen y su metaanálisis sobre rosiglitazona, Avandia y cómo se hunde en el olvido, demostrando que la rosiglitazona aumenta la mortalidad de los pacientes tratados con, acá lo tenemos, Steven Nissen. Parecía que la pioglitazona tenía algún lugar, pero después en el estudio, PROACTIVE, vimos que en el punto final primario se quedaba sin significación estadística y que tenía un aumento de las complicaciones por insuficiencia cardíaca, la internación por insuficiencia cardíaca, con lo cual en principio, ya sé que muchos dirán que baja los eventos cerebrovasculares, pero en principio en el paciente con insuficiencia cardíaca deberíamos evitarlo. Las sulfonilureas, bueno, todos sabemos que salvo gliclazida, que demostró disminuir el combinado de eventos macro y microvasculares por expensa de lo microvascular, en general las sulfonilureas empeoran la evolución de los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, salvo gliclazida, que pareciera tener algún beneficio y ser bastante seguras, tampoco sulfonilureas. Las insulinas, en general los cardiólogos no manejamos las insulinas, pero bueno, lo que sí sabemos también es que si bien en el estudio Origin y después en el estudio Devote parecía que eran drogas bastante seguras, también sabemos que la tasa de hipoglucemias, esto es discutible, pero en líneas generales, los pacientes cuando desarrollan hipoglucemias, por todo lo que significa la hipoglucemia, aumentan en forma inmediata y más tardía la mortalidad cardiovascular.
Y ahí aparecen los IDPP4, que son los primeros que parecen ser seguros. Ustedes saben que después del escándalo mediático que a nivel médico que generó el metaanálisis de Steven Nissen, la FDA elabora al año siguiente, eso fue en el 2007. En el 2008 la FDA saca una reglamentación para la industria farmacéutica donde le exige a la industria que para poder comercializar una droga antidiabética tenían que demostrar que era segura desde el punto de vista cardiovascular y le exige a la industria desarrollar los famosos estudios de seguridad cardiovascular. Y ahí, utilizando MACE, que también es como punto final, que también es discutible, salen los estudios de seguridad cardiovascular y empezamos a ver que por primera vez hay una droga que son los inhibidores del DPP4, los que todos conocemos ya, que parecían ser seguros, salvo la saxagliptina, que aumentó la internación por insuficiencia cardíaca, y alogliptina en realidad en la población de pacientes con infarto también, pero de manera no estadísticamente significativa. Y finalmente aparecen los ISGLT2 en el año 2015. Los ISGLT2 son pacientes, fue un estudio, el EMPA-REG, el primero que se presentó en el 2015, que fue un estudio que comparó el tratamiento estándar versus el tratamiento estándar más empaglifosina. ¿En qué pacientes? En los pacientes que vemos los cardiólogos todos los días en la consulta, pacientes con diabetes tipo 2, con un índice de masa corporal menor o igual a 45, de por lo menos 7 a 10 años, pero más de 8 años creo que era, no sé Hugo si me corregís, de desarrollo de la diabetes con una glicada entre 7 y 10. Y pacientes que tenían infarto, enfermedad arterial coronaria, stroke, angina inestable. Y en estos pacientes, yo tengo peor manejo del PowerPoint que vos, Roxana, que haces todos esos Power divinos, animados, qué sé yo, ya estoy 3 horas y no logré que el porcentaje me quede bien puesto del 14. Pero lo que sí les quiero contar es que el MACE demuestra por primera vez una reducción del compuesto de mortalidad cardiovascular, infarto no fatal y stroke, una reducción del 14%. Siguen presentando los resultados y dicen que la mortalidad de causa cardiovascular baja un 38%, un 35% la internación por insuficiencia cardíaca. Esto no lo habíamos visto en insuficiencia cardíaca con muchos fármacos. Y lo que para mí le da más solidez al estudio es que la mortalidad por todas las causas baja en un 32%, porque ya sabemos los cardiólogos que muchas veces bajamos la mortalidad cardiovascular, pero la mortalidad total no se modifica. Se presenta a continuación con canaglifosina, programa Canvas, que disminuyó el MACE, pero se quedó fuera de la significación estadística con cada uno de los puntos. Creo que porque además era una población diferente, que tenía una proporción de pacientes en prevención primaria, diseño del estudio, la molécula, lo que quieran. Lo que sí es seguro es que todas las drogas, empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina, demostraron 35, 33 y 27% de reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y si ustedes se fijan, las curvas se parecen mucho a las curvas de los ensayos que vemos los que nos dedicamos a la insuficiencia cardíaca en los estudios de insuficiencia cardíaca. Se separan muy precozmente, a diferencia de las curvas que vemos de Kaplan-Meier, que vemos en los estudios de regresión de la arteriosclerosis y de la inflamación, como los estudios de el 4S, los estudios de estatina, que se separan a los 6 meses y después al año. Acá se separan muy precozmente. Bueno, y todo esto independientemente del control metabólico. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales los ISGLT2 disminuyen el MACE, disminuyen la hospitalización por insuficiencia cardíaca? No hay tiempo para que los discutamos todos, pero la realidad es que fue un resultado que nadie se esperaba. Yo les voy a decir 2 cosas. Hay muchas hipótesis, pero básicamente cuando uno ve una reducción de la mortalidad cardiovascular y una reducción de la mortalidad total, y no es a expensas de infarto o stroke, uno se pregunta, ¿de qué se mueren menos? Porque los pacientes en el estudio se murieron menos. ¿De qué se murieron menos? Se murieron menos de lo mismo que se murieron menos en el EFESUS, en el RALES, en el PARADIGM.
se murieron menos de muerte súbita, de shock cardiogénico y de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Claramente, esto va de la mano con lo que vemos en reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Son drogas de las que podemos hablar mucho, pero que tienen un impacto en el pronóstico y en la evolución de la insuficiencia cardíaca. Veremos más adelante, seremos más sabios en unos meses, cuando veamos si estas drogas, independientemente del control metabólico, independientemente de si el paciente tiene o no tiene diabetes, siguen teniendo estos resultados. Se habló de que, como eran drogas que inhibían, es una droga de acción de un mecanismo súper simple, que es evitar que la glucosa que se filtra en el riñón se reabsorba. O sea, ese era el mecanismo. Piensen que el riñón de un paciente con diabetes puede llegar a filtrar hasta medio kilo de azúcar por día. Se dice fácil. Con toda la toxicidad que eso significa y el desgaste energético que significa para el túbulo reabsorber esa glucosa y meterla de vuelta a la circulación. Pero solo con el hecho de bloquear, aunque sea la mitad de esa reabsorción, tenemos una caída en la glucemia, una caída en la resistencia a la insulina y un aumento de la glucosuria, que además está seguida por el sodio, y tenemos natriuresis, que es lo que queremos lograr con los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Fue un efecto hemodinámico? Pareciera, porque es precoz. Bajó la tensión arterial, pareciera. Tiene un efecto a nivel renal, porque al disminuir la reabsorción de sodio y de glucosa, aumenta el delivery de sodio en la mácula densa. Entonces, lo que hace el riñón es interpretar esto vasodilatando, al revés, impidiendo la vasodilatación de la arteriola aferente. Hasta ahora, para disminuir la hipertensión glomerular y el hiperfiltrado glomerular, cuando teníamos daño glomerular en el estudio renal, en el IDNT, en todos esos estudios, lo que hacíamos era decir, buenísimo, le doy un IECA y lo que hago es vasodilatación de la eferente y bajo la presión del filtrado glomerular. Trabajamos en la arteriola eferente, que los cardiólogos ya sabemos que hay un momento en que la arteriola eferente se hialiniza y deja de responder. Y ahí tenemos el desastre que tenemos con el síndrome cardiorrenal y el mal manejo al no poder intervenir a nivel renal. Esto por primera vez baja el filtrado, la hiperfiltración glomerular y la hipertensión glomerular actuando sobre la arteriola aferente. Y todo el beneficio que se vio de protección renal en estos estudios se vio en pacientes que ya estaban recibiendo IECA. O sea que el beneficio es sobreañadido a ese beneficio. Muchísimo más podríamos hablar. A mí la teoría que más me gusta es la del intercambiador de sodio hidrógeno, que les prometo que no se los voy a decir ahora porque no tenemos tiempo, pero es la que más me gusta porque es la que desarrolla Milton Packer, que es un especialista en insuficiencia cardíaca. La verdad que es muy interesante escucharlo hablar. Pero bueno, son muchos los mecanismos. Lo cierto es que pueden estar en nuestro arsenal de drogas y lo mejor es que no producen hipoglucemias. Agonistas GLP-1 son drogas que son de administración subcutánea, son muchos los estudios. Básicamente los primeros fueron Elixa y Excel con lixisenatide y exenatide, que demostraron ser seguros y nada más. Y después aparece en el estudio Leader y Sustain, que si se fijan ustedes lo que hablábamos antes, las curvas se empiezan a separar a los 6 meses y después al año. Y pareciera que estos que reducen el MACE y de manera estadísticamente significativa tienen un beneficio fundamentalmente en la regresión de la arteriosclerosis y la inflamación. Entonces, hasta ahora tenemos metformina, IDPP4 neutros y CGLT2 que parecen tener impacto en la insuficiencia cardíaca. Vamos a ver, seguramente también tengan un rol en la arteriosclerosis, pero en principio pareciera que impactaran más en eso. Y Leader y Sustain, GLP-1 en la regresión de la arteriosclerosis. Se presentó después el estudio Harmony. El estudio Harmony a mí me encanta. Es con albiglutide, duró 1 año y medio el Harmony. Sale el Harmony y demuestra reducir el MACE en un 22%, más que los otros. Y lo sacan del mercado. Cortan el estudio, 1,6 años, lo sacan del mercado. ¿Por qué? Porque no tiene impacto a nivel metabólico. Lo que yo, aparte de darme una pena bárbara porque le vuelve a pasar a Glaxo, fueron los que tenían rosiglitazona, Bandia. Yo creo que son Jetta, pobre.
Pero a mí lo que me gusta del Harmony, lo que yo aprendo del estudio, es que claramente la reducción del MACE no tiene que ver con el control metabólico, porque este lo baja un 22% y no tiene impacto metabólico. Entonces, evidentemente, nos pasamos 2015 años de era cristiana pensando que teníamos que bajar la glucosa para que los pacientes tuvieran menos eventos cardiovasculares. Y no era esa la solución, no era el subrogado que teníamos que tratar. Con estos estudios lo que aprendimos es que está en otro lugar, no sabemos dónde, pero no es en el control metabólico y viene por este lado. Se generan hipótesis, nos encanta discutir, nos pasamos hablando de eso en el Consejo de Cardiometabolismo. Cada uno tiene su teoría y la defiende enérgicamente. La verdad es que los estudios no se diseñan para aprender fisiopatología, se diseñan para ver la eficacia de un fármaco. Y después de eso, pensar qué está pasando. Se presentó ahora Rewind, también dulaglutide. Tenemos entonces, albiglutide está afuera, tenemos liraglutide, semaglutide y dulaglutide. Y estos serían entonces las 4 drogas que tendríamos que aprender a usar los cardiólogos. Metformina, GLP-1, ICGLT2 y DPP-4. Las guías europeas de cardiología en el año 2016 ya sugieren ICGLT2. Ahora en Atenas, en el Congreso de Insuficiencia Cardíaca, se elaboró un documento. Ustedes saben que en el año 50 el conocimiento médico se duplicaba cada 50 años. Actualmente el conocimiento médico se duplica cada 73 días. Considerando que las guías se actualizan cada 2 años, estamos siempre un poco desactualizados. Se presentó un documento ahora en Atenas que incluye en la recomendación no solamente EMPA, sino también dapaglifosina y canaglifosina. En el año 2008, el ACC presenta su posicionamiento para el tratamiento de pacientes con diabetes en prevención secundaria con enfermedad cardiovascular establecida y sugiere que después del control metabólico de los cambios en el estilo de vida, metformina, y si no alcanzamos el control metabólico, se puede utilizar un fármaco se sugiere utilizar un fármaco con beneficio cardiovascular. Quiere decir que tendrían, según las guías, que en un paciente con enfermedad cardiovascular y diabetes tendrían que cambios en el estilo de vida, metformina, rechequearlo a los 3 meses y si tiene una hemoglobina glicosilada por debajo del objetivo que ustedes están buscando, ahí están autorizados por las guías a adicionar un segundo fármaco que van a decidir si es GLT2 o GLP-1 en función de cada paciente, si tiene más riesgo de insuficiencia cardíaca o enfermedad metabólica. Yo me sigo preguntando por qué razón, si no es el control metabólico lo que yo tengo que hacer para bajar la mortalidad cardiovascular, ¿por qué la guía me obliga a seguir guiándome por el control metabólico? ¿Te da ganas de mandarlo al paciente con un alfajorcito para poder ponerle el ICGLT2? Digo, soy polémica, ¿no? La europea lo mismo, ADA y Asociación Europea de Diabetes también, porque soy amiga de Dani, soy polémica. Lo mismo que lo que decimos nosotros, y esto es lo que a mí me gusta porque los españoles van en esa dirección. Los españoles, este es el documento de posicionamiento del equipo de diabetes, de trabajo de diabetes de la Sociedad Española de Cardiología, lo elaboraron en conjunto con los nefrólogos y los diabetólogos, y los españoles dicen abordaje integral del paciente con diabetes tipo 2 con enfermedad cardiovascular, sea en prevención secundaria o de muy alto riesgo. Cambios en el estilo de vida y ponen todo en la misma línea. Aspirina en prevención secundaria, estatinas para lograr el objetivo del LDL, que todos ya conocemos, o ezetimibe y PCSK9, y ICGLT2 o GLP-1 para reducción de riesgo cardiovascular. ICGLT2 lo van a usar en pacientes con mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, en pacientes que tengan un filtrado glomerular, depende de la molécula que usen, pero tengo un filtrado glomerular que les permita. Acuérdense que con EMPA lo pueden usar hasta 30 y 45 con DAPA, ya canaglifosina.
Canaglifosina quedó un poco estigmatizada porque es un fármaco que demostró un aumento en el número de amputaciones y de fracturas, así que en general, si uno tiene un aumento del número de amputaciones, nuestros pacientes, la mayoría, tienen arteriopatía periférica, eso aumenta aún más el riesgo, así que en general los cardiólogos nos inclinamos más por los otros fármacos del grupo. Y si son pacientes con más riesgo de enfermedad arteriosclerótica, aterotrombótica, GLP-1. Un dato importante que no les había dicho es que ninguno de estos dos producen hipoglucemias, que los dos GLP-1 se puede usar con filtrados glomerulares más bajos todavía, y que los dos producen descenso de peso. Los ICGLT2, piensen que son más o menos 200, 300 calorías que se van con la glucosuria, producen un descenso de peso moderado pero interesante. Los otros fármacos producían aumento de peso, y GLP-1, no les digo porque las chicas se van a ir a comprar un descenso de peso más importante. Y si hay mal control metabólico, entonces sí, adicionar los otros fármacos, 1, 2, hasta 3 combinaciones, y eventualmente, si el paciente persiste con mal control metabólico, una vez que ya tenemos todo esto hecho, sí, bueno, pensar en, ellos sugieren de las insulinas más planas, sugieren más de Degludec que Glargina, porque Degludec en el DEVOTE lo que demostró es que tenían menos eventos de hipoglucemia, sobre todo nocturnos. Se puede discutir el diseño del estudio, el punto que se puede discutir de todo. Hugo me mira como diciendo, tengo mucho para decir, pero bueno, nada. Los estudios lo que demostraron es que pareciera que tiene menos efectos, menos hipoglucemia. Esto es una foto que a mí me encanta, que la puso el doctor John McMurray en el Congreso de Atenas. Puso en amorosa memoria de John Smith, que se murió de insuficiencia cardíaca el 19 de septiembre, pero tenía una hemoglobina glicosilada normal. Y entonces vamos a hablar de esto. Después de escuchar todo esto, ¿merece la pena hablar de si bajar las glucemias es bueno o no? No, porque a veces nos maravillamos mucho con los fármacos, y me parece que está bueno como síntesis final, así que muy bien por la elección del tema, porque me parece que podemos conjugar un poco todo lo que se estuvo hablando hasta ahora. ¿Cómo yo encararía este tema? Bueno, mi propuesta es la siguiente: analizar este tema desde 3 aspectos. Primero, analizar si hay evidencias que nos confirman de que la glucemia alta nos va peor. Parece que sí, Micael habló un montón de esto, vamos a hablar un poco más. Segundo, ¿tenemos mecanismos fisiopatológicos que vinculan la hiperglucemia con los daños? Nos mostró Roxana que sí, vamos a profundizar un poco más. Y finalmente, la tercera pata para entender si vale la pena bajar la glucemia, si tenemos estudios que nos digan, bueno, está bien, epidemiológicamente lo demostrás, fisiopatológicamente me lo demostrás, ahora, si yo lo bajo eventos, y ahí parece donde más dudas tenemos, y ahora, eclipsados por los SGLT2 y GLP-1, mucho más dudas nos quedan, ¿no? Entonces, sobre esto es lo que propongo hablarles. Primero, de epidemiológico no quedan dudas, Micaela nos lo mostró, simplemente un par de diapositivas. Este es el clásico estudio KPDS, que nos muestra que a mayor hemoglobina glicosilada, mayor complicaciones microvasculares. Y esto lo conocemos todos, más retinopatía, más nefropatía, más pie diabético, más amputaciones, etc. ¿Qué ocurre si en esta curva ponemos infarto? Bueno, ocurre lo mismo. A mayor hemoglobina glicosilada, tenemos más infarto. Así que evidentemente la glucemia en algo está jugando un rol, digamos, no lo podemos sacar. Hiperglucemia, más eventos cardiovasculares. E inclusive, en rangos no diabéticos, tener la glucosa un poco más alta también nos va peor. Este es el famoso estudio de COD, estudio epidemiológico europeo, que nos muestra que a mayor glucemia postprandial, en rangos de no diabetes, tenemos más eventos cardiovasculares. Y lo mismo ocurre con la glucemia en ayunas. Tener 120 nos va peor que tener 110. Tener 110 nos va peor que tener 100. Así que evidentemente algo hay. Y además, si sacamos nuestro sesgo cardiovascular, ¿cuál es la primera causa de ingreso a diálisis en Argentina? La diabetes. ¿Cuál es una de las causas más comunes de cegueras en el adulto? La diabetes. ¿Cuál es la primera causa de amputación no traumática? La diabetes. Es decir, que algo hace la hiperglucemia. ¿La tendremos que controlar? Parece que sí, desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Sé que esto es contundente. Bueno, vamos a ver si podemos explicar el por qué la hiperglucemia daña. Y de esto Roxana nos habló mucho. Simplemente doy un pasito más atrás todavía en la relación de la fisiopatogenia de la diabetes con las complicaciones
tanto micro como macrovascular. Esto fue muy interesante porque lo describió un médico que tenía diabetes tipo 1. Y recuerden que la glucosa se degrada por una vía glucolítica, acá ya estaríamos después de la glucosa 6-fosfato dentro del citosol, se degrada en varias vías y luego pasa con la acetil-CoA dentro de la mitocondria, ciclo de Krebs, se produce ATP y se produce agua, ¿no? Esto es lo clásico. Ahora, ¿qué pasa si yo sobreexijo esta vía? O sea, si lo tengo en hiperglucemia a nuestro paciente. Bueno, ocurre que entonces el oxígeno ya no capta bien esos electrones que venían saltando en la cadena respiratoria y empieza a formar radicales libres. Y esos radicales libres bloquea una enzima limitante de la vía glicolítica, que es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Y entonces empiezan a acumular metabolitos intermedios que pueden generar daños. Entonces el organismo, ¿qué hace? Se los trata de sacar de encima y para eso sobreactiva un montón de vías que son las que después terminan dañando. No vamos a entrar en cada uno de estos, pero están las vías de los polioles, la vía de la exosamina, la vía del diacilglicerol que activa la proteína quinasa C y los famosos productos de glicación avanzada. Una diapo sobre esto nada más para ver cómo impacta la hiperglucemia en términos de daño micro y macrovascular. ¿Por qué daña los productos de glicación avanzada? Primero, recordemos cómo se producen. Cuando grupos amino de las proteínas se unen a grupos aldehídos de las glucosas y forman estos precursores que son los productos de glicación. Este es un proceso no enzimático, lamentablemente, por lo cual nunca se satura esto. Si fuese un tema enzimático se saturaría y tendríamos poca glicación, porque en un momento la enzima diría basta. Pero como esto es no enzimático, son reacciones químicas, a más glucosa, más productos de glicación, a más glucosa, más productos de glicación. Todos glicamos, pero glicamos a baja cantidad. Si glicamos más, se empiezan a glicar proteínas intracelulares, entonces cambia la función de nuestra célula. Se comienzan a glicar proteínas extracelulares, por ejemplo, el colágeno de nuestros tejidos miocárdicos, entonces son estructuras más rígidas. Y también se glican las proteínas plasmáticas. Y esas proteínas plasmáticas activan a células inflamatorias a través de receptores específicos que se encuentran en los macrófagos, generando entonces la activación y la mayor inflamación. Por eso la hiperglucemia daña un montón de cosas. Por ejemplo, miren este trabajo. Estos son piezas de endarterectomías carotídeas, o sea que todos son placas de ateroma. Y los evaluaron los pacientes con diabetes versus los pacientes sin diabetes, las mismas placas. Y fíjense cómo los pacientes con diabetes tenían mayor productos de glicación en tinción y en las mismas zonas donde había más productos de glicación que había más infiltrado inflamatorio. O sea que parece ser que la hiperglucemia daña. Desde el punto de vista epidemiológico lo vemos, desde el punto de vista fisiopatológico lo vemos. Miren, los daños que se producen a nivel microvascular son muy similares en el corazón, engrosamiento de la membrana basal, puede haber inclusive microsaneurismas, que lo que ocurre en la retina de un paciente con diabetes, lo que ocurre en un glomérulo de los pacientes con diabetes, lo que ocurre en una vasa nervorum de un paciente con diabetes. Bueno, lo mismo ocurre a nivel microvascular del miocardiocito. Y para colmo, si además es un tipo 2 y tiene insulinoresistencia, la insulinoresistencia per se genera disfunción endotelial. ¿Por qué? Porque la insulina, primero, hay receptores de insulina en el endotelio. ¿Para qué sirve? No sirve para meter glucosa, porque la glucosa difunde sin necesidad de insulina, a diferencia del hígado, del músculo, del tejido graso. Entonces, ¿para qué está? Bueno, entre otras cosas, activa la óxido nítrico sintetasa y produce más óxido nítrico. Es decir, que es parte de la función adecuada endotelial. Ahora, si yo tengo insulinoresistencia, se bloquea justo esa vía y hay menos biodisponibilidad de óxido nítrico. Es decir, que solo la insulinoresistencia per se, independientemente de la presencia de hiperglucemia, ya genera disfunción endotelial. Obviamente que si además hay hiperglucemia, dijimos que, entre otras cosas, se activaba la proteína quinasa C, que a su vez también bloqueaba más la óxido nítrico sintetasa y hay más disfunción endotelial. Encima, la hiperglucemia es mayor estrés oxidativo, el estrés oxidativo consume el óxido nítrico, todo peor para nuestra salud endotelial. Y todo eso lo hace la hiperglucemia. Es decir que tenemos evidencias epidemiológicas muy fuertes, tenemos evidencia fisiopatológica muy fuerte, nos falta la tercera llave, que es demostrar que bajar la glucemia baja eventos. Vamos a ver qué tenemos al respecto. Este es el clásico estudio en diabetes tipo 2, que es el estudio UKPDS. El estudio UKPDS, recuerden, eran pacientes con diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico y se los randomizó a una rama de tratamiento conservador y una rama de tratamiento intensivo, con lo que había en ese momento, que era sulfonilureas, insulina o metformina.
Y resulta que se siguieron estos pacientes, 3.000 pacientes, durante 11 años. La rama conservadora llegó a 8% de glicosilada, la rama intensiva 7% de glicosilada, el famoso 7%, de acá surge ese dato. ¿Y qué nos demostró esa diferencia de 1% durante 11 años? Que los pacientes que tenían mejor control glucémico tenían menos retinopatía, menos nefropatía, menos complicaciones microvasculares. Ya eso es bueno. Dijimos que era la primera causa de ceguera, de amputación y de ingreso a diálisis. Ahora, ¿qué ocurre desde lo macrovascular, que es lo que nos convoca? Bueno, había una tendencia a reducir infarto y a reducir muerte relacionada a diabetes, pero que no alcanzó significancia estadística. Entonces dijeron, bueno, quizás sea porque tendríamos que bajar no a 7, a 6,5. Y eso generó el desarrollo de otros trabajos en donde se intentó ver si ser más agresivos en bajar la glucosa, porque si no, no se entiende. A ver, estamos hablando más glucosa, más infarto, más glucosa, más glicación y entendemos todo. Sin embargo, lo bajo y no bajo infarto, no bajo muerte cardiovascular. ¿Qué está pasando ahí? Y dijeron, bueno, quizás tenemos que tener valores más bajos. Entonces, se hicieron estos estudios, el ACOR, el ADVANCE, el BAT, y demostramos que teniendo la glucemia más controlada aún, somos más efectivos en bajar las complicaciones microvasculares, sin embargo, no seguimos impactando en lo macrovascular. E inclusive, el ACOR nos mostró que hasta podemos incrementar la mortalidad expensa de mortalidad cardiovascular. Y entonces se convirtió en una gran paradoja. ¿Cómo implicamos lo epidemiológico, lo fisiopatológico, y luego los ensayos clínicos nos dicen otras cosas? Y ahí es donde hay hipótesis. Yo les voy a mostrar las que son para mí, que son 3 hipótesis. Una, el problema no es bajar la glucemia, sino cómo la bajo. Entonces, ¿qué ocurrió en estos estudios ACOR, ADVANCE y BAT? Que cuanto más intensivos somos, más hipoglucemia generamos. Este es un breve apartado, fíjense en esto, es insuficiencia cardíaca, para el caso clínico, donde todos se pusieron estos trabajos en metaanálisis y no demostró reducir más insuficiencia cardíaca con el mejor control glucémico. Bien, cuanto más intensivos somos, ¿qué producimos? Más hipoglucemias. Y acá lo que ustedes ven no es hipoglucemia cualquiera, es hipoglucemia severa, es decir, con pérdida de conocimiento o con necesidad de asistencia de terceros, no es cualquier hipoglucemia. Y fíjense, por ejemplo, la rama ACOR. La rama intensiva, en amarillo, tuvo 3 veces más hipoglucemias severas con pérdida de conocimiento o asistencia de terceros que la rama conservadora. El tema es cómo hacemos para controlar en forma intensiva estos pacientes. No en la meta en sí, sino cómo llegamos a la meta. Y sabemos que a mayor hipoglucemia se asocia a mayor mortalidad. Aquellos que tuvieron hipoglucemias severas, en rojo en este caso, mayor muerte cardiovascular que aquellos que no tuvieron hipoglucemia. ¿Por qué? Y eso también está muy bien estudiado, porque la hipoglucemia desarrolla isquemia. Cada vez que tenemos hipoglucemia, liberamos sistema simpático, adrenalina, catecolaminas, aumentamos la frecuencia cardíaca, aumentamos la presión arterial y al miocardiocito le damos menos glucosa. Hay un aumento de la demanda, una disminución de la oferta, eso es isquemia, produce isquemia. Segundo punto, genera estado procoagulante. Todo aquel evento que aumente el sistema simpático genera un estado procoagulante. Y tercero, porque la hipoglucemia genera arritmias. Prolonga el intervalo QT por acción sobre canales de potasio y además, al liberar más también catecolaminas, eso también genera alteraciones de la repolarización y por eso es que la hipoglucemia es proarritmogénica. Da para otra charla, hay muchos trabajos de cada uno de estos ítems, pero lo que nosotros tenemos que hacer como cardiólogos es que cada vez que generamos hipoglucemia ponemos en riesgo a nuestros pacientes, porque le damos potencial riesgo de isquemia, potencial riesgo de evento trombótico, potencial riesgo de arritmia. El otro punto, dije 3. Uno es entonces el cómo, y esto estaba de la mano de la hipoglucemia. Y el segundo punto es el factor tiempo. Miren este trabajo, UKPDS, les había comentado que a 10 años de seguimiento, con 1% de diferencia de hemoglobina glicosilada, hubo una tendencia a reducir infarto que no alcanzó significancia estadística, ¿cierto? Ahí está el gráfico, se separa algo la curva, pero no alcanzó significancia estadística. ¿Qué hicieron los investigadores? Siguieron en forma abierta otros 10 años más, 20 años de seguimiento. Ya los pacientes dejaron de estar en una rama intensiva y conservadora. Es más, tuvieron la misma glicosilada después, un 8%. ¿Qué ocurrió a 20 años de seguimientos? Aquellos que inicialmente estuvieron bien controlados tuvieron menos infarto en forma significativa a esos 20 años de seguimiento. Entonces acá nos demuestra 2 cosas. Uno, a diferencia de las estatinas, que al año yo ya tengo buen
disminución de eventos, o a diferencia del buen control de la presión, donde ya a los 2 años tengo menos ACV, para demostrar que bajando la glucemia bajo eventos macrovasculares, necesito mucho tiempo de buen control. Y eso es una cosa diferente a lo que estamos acostumbrados de ver con el manejo de los lípidos y con el manejo de la presión. Ese es el primer concepto. Segundo concepto es la memoria metabólica. Porque yo les dije que los primeros 10 años estuvo mejor controlado un grupo. Después los 2 grupos estuvieron igualmente controlados. Sin embargo, los que inicialmente estuvieron bien controlados, a 20 años tuvieron menos infarto. Esto es lo que se llama memoria metabólica. Es decir, si yo los controlé inicialmente bien, esos 10 años, después les va a ir bien en los otros 10 años de seguimiento. ¿Se entiende? Ahora, ¿existe esa memoria metabólica? ¿Está confirmado en otros estudios? Este es el trabajo que se publicó hace un par de semanas en New England, que es muy interesante y que nos pone en duda, en realidad para mí no es de duda, sino que nos da más información con respecto a lo que es memoria metabólica. Miren este trabajo. Este es el clásico estudio BAT, el veteranos. Una rama intensiva, una rama conservadora, que aquí vemos control glucémico, se separaron 1.5 la hemoglobina glicosilada, el estudio duró 5 años. Luego siguieron durante varios años más en forma observacional a ese grupo de pacientes, igual al UKPDS. Y tuvieron entonces un primer periodo de análisis que fue el estudio en sí mismo, donde hubo una diferencia de 1.5 de glicosilada. Después dividieron el análisis en unos 5 años más, en donde se iban acercando las curvas, pero todavía hubo una diferencia, 0.2, y luego un tercer periodo donde ya eran iguales, ¿no? Porque a partir de que se dejó el estudio, los pacientes entraron en observación, ya no en el protocolo intensivo versus conservador, y las glicosiladas se fueron juntando. ¿Está bien? Entonces quedaron 3 grupos. Ahora fueron a analizar cómo eran los eventos vasculares en esos 3 periodos. ¿Y qué encontraron? Que en el primer periodo no hubo disminución de eventos. En el segundo periodo hubo una reducción de un 17% de eventos vasculares, la memoria metabólica. Sin embargo, cuando lo siguieron después, más tiempo, desapareció esa memoria metabólica. Y entonces, para mí la clave está en analizar las poblaciones. El UKPDS eran pacientes más jóvenes, de reciente diagnóstico y sin enfermedad cardiovascular. En el BAT tenían más edad, 11 años de evolución de diabetes y el 40% ya tenían eventos. Es decir, que lo de la memoria metabólica existe si yo lo trato precozmente al momento del diagnóstico. No después de 20 años cuando ya tiene un impacto cardiovascular. Ahí sí existe la memoria metabólica. Y el segundo concepto es el tiempo de buen control. En el UKPDS fueron 10 años de buen control. En el BAT, 5 años de buen control. Es decir, que para que exista este concepto de memoria metabólica los tengo que tratar precozmente y durante mucho tiempo para lograr demostrar reducir eventos vasculares a largo plazo. Y miren esto, estos son subestudios, por lo tanto, mucha precaución con lo que vamos a decir, pero que son interesantes y apoyan esto. Este es el estudio ADVANCE, que demostró no reducir eventos. Sin embargo, en el subgrupo de pacientes de menores de 65 años y sin eventos previos, redujo eventos. Subanálisis, pero en los pacientes más jóvenes y sin impacto previo, reduce eventos a solo 5 años. Segundo, el estudio ACCORD, el que fue detenido por incremento de mortalidad cardiovascular. El subgrupo de pacientes sin eventos previos y con una hemoglobina menos de 8, por lo tanto eran de más reciente diagnóstico, también les fue mejor. Es decir, que este concepto existe. Controlar la glucemia reduce eventos macrovasculares. El tema es, si no generamos hipoglucemia, si lo tratamos rápidamente al inicio del diagnóstico y si lo seguimos por muchos años con buen control. Si es así, lo vamos a ver y vamos a demostrar que también reducen eventos macrovasculares. Y si no, miren esto. Este es el estudio sueco, un registro, en donde se evaluó comparado a una población sin diabetes y con todos sus factores de riesgo controlados, qué le pasaba a los pacientes con diabetes de acuerdo a una serie de factores de riesgo que podrían tener con buen o con mal control. Y lo que se observó es que si los pacientes con diabetes, la presión está controlada, el colesterol está controlado, la hemoglobina también está controlada, no fuman y tienen albuminuria negativa, tienen la misma mortalidad que un paciente sin diabetes, salvo en insuficiencia cardíaca. Sí reduce, es lo mismo para infarto, es lo mismo para ACV, no es lo mismo para ICC.
Finalmente, entonces, para mí, el control glucémico sí reduce eventos. No nos olvidemos de controlar la glucemia. Nos maravillamos con los SGLT2, nos maravillamos con los GLP-1. Lo tenemos que usar porque son claramente reductores de eventos cardiovasculares e independientemente de la glucemia. Pero no nos olvidemos también de controlar la glucemia, porque eso nos va a permitir tener menos nefropatía, menos retinopatía, menos amputaciones y además también ayudar a los otros fármacos y a los otros controles de los factores de riesgo a reducir eventos cardiovasculares. Entonces, para mí, si reducimos eventos cardiovasculares controlando la glucemia, si evitamos hipoglucemia, si lo hacemos precozmente y si lo sostenemos en el tiempo. El tema no es la glucemia en sí mismo, sino el camino que tenemos para lograr esa reducción de la glucemia. Y hacia eso es lo que tenemos que ir cada vez aprendiendo más. Muchas gracias.